Noviembre del 2004, 20 para las 11, estamos con Tania Guzmán, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Tania, quisiéramos saber un poco acerca de la trayectoria que tú tuviste en la Universidad Nacional. Entonces, ¿cuándo llegaste a la Universidad Nacional? ¿Por qué la Universidad Nacional? ¿La carrera? Bueno, yo entré a la Universidad Nacional en el año 1990. Yo me presenté, yo quería estudiar Derecho, yo quería ser abogada. Sin embargo, me presenté a otras universidades a ingeniería en la Distrital por darle un poco gusto a mi papá, que es abogado en todo caso. Pero finalmente pasé a la Nacional y eso pues fue muy importante, ¿no? Porque si no hubiera terminado siendo ingeniera, cosa que creo no me hubiera hecho tan feliz como ahora. Pues, ¿cuál fue tu trayectoria? Bien. Digamos, antes de entrar a la universidad había sido militante, o era en ese momento militante de la Juventud Comunista Colombiana. Yo entré a la Juventud Comunista Colombiana cuando tenía como 14 años por ahí, de manera que, y entré a la universidad cuando tenía 17, iba a cumplir 18 años. Entonces, cuando entré, un poco es tradicional que yo militaba, digamos, como en un centro que se llamaba en esa época un centro. Entonces aquí me recibieron los muchachos del centro de la Universidad Nacional. Ese centro se llamaba en esa época el Hernando González Acosta. Estaba, digamos, liderado por algunas personas que llevaban cierto tiempo en la universidad, y yo me vinculé con ellos y entonces empecé a trabajar desde los inicios de mi vida universitaria con la Juventud Comunista. Después de un tiempo, y eso pasa, digamos, es normal, hay muchos grupos, o había en esa época grupos políticos que intentaban, digamos, atraerlo a uno hacia sus grupos, ¿no? Entonces, pero en todo caso yo tenía una tradición muy fuerte de familia comunista y era de la JUCO también desde antes, entonces era muy difícil que digamos, que no estuviera metida dentro de la juventud. Yo estuve en la Juventud Comunista y fui militante de la Juventud Comunista en el centro de la Universidad Nacional durante casi toda mi vida universitaria, tal vez solo a finales del 93, y justamente con ocasión de la decisión que tomamos algunos de lanzarnos a la candidatura a la representación estudiantil, algunas personas del centro no estuvieron de acuerdo con eso, y entonces hubo una especie de fractura, y a raíz de eso yo me retiré, digamos, de la militancia formal de la Juventud Comunista. Eso así como a grosso modo. ¿Quieren saber algo más? ¿Cuál era la ideología que manejaban en ese entonces? Pues aquí había, como creo que todavía sigue habiendo, la verdad no estoy muy enterada del detalle actual, pero en esa época se reflejaba mucho como los grupos políticos del exterior, los que había afuera, tenían y siempre han tenido presencia dentro de la universidad. Entonces, por decir algo, recuerdo que cuando uno era primíparo, había dentro de las actividades de la semana de inducción, que se llama, había un día en el cual todos los miembros de grupos políticos o de grupos de trabajo hacen una presentación e invitan a los primíparos a pertenecer a esos grupos. Entonces recuerdo, por ejemplo, que había una persona de la JRDC, o sea, la Juventud Revolucionaria de Colombia. Existía una cosa que se llama Aporte, que el logo era una A mayúscula, una X y una T, ¿no? Aporte era otra cosa que había. Estaba la UJP, o sea, la Unión de Jóvenes Patriotas, que eran como una especie de juventud que estaba tratando de conformar la Unión Patriótica en esa época. Ellos también tenían relativamente fuerza, presencia en la universidad en ese momento. Por supuesto estaba la JUCO, unos que se llamaban el FER sin permiso. Yo no sé si ellos se acabaron, no he vuelto a ver aquí los letreros que firmaban así. Ahora era Frente Estudiantil Revolucionario, FER sin permiso. Estaban los anarquistas, los que se llamaban así, el combo anarquista. Había un líder muy importante aquí en Derecho, el combo anarquista. Bueno, estaba por supuesto Humberto, el duche, que lo llamaban Humberto Peña. Sí, él fue, digamos, muy importante. Si uno tiene que hablar, ya si nos metemos de personas, ¿se puede? Pues bueno, porque si uno, digamos, uno podría ya hablar, cada uno de estos grupos tenía líderes muy importantes, o sea, muchachos líderes muy importantes, obviamente. Bueno, ahora también recuerdo los guardias rojos cuando yo arranqué en el 90 no eran tan importantes, o sea, ellos no tenían tanta presencia. Fue más adelante cuando empezaron a crecer
¿no? Fue un fenómeno bastante curioso que incluso hizo que las otras fuerzas políticas nos pellizcáramos mucho, porque por supuesto, digamos, los guardias rojos eran complicados, es decir, las otras fuerzas políticas de las que les he hablado permitían diálogos entre sus liderazgos, es decir, se podía hablar, aun cuando, por supuesto, las diferencias entre pertenecer a la JUCO, a la JRDC o a la UJP eran muy grandes, ¿cierto? Yo, viéndolo en perspectiva, voy a decir, y aún incluso como lo manifestaba en esas épocas, yo creo que nosotros hice grandísimas amistades con gente que era de otros grupos políticos, grandísima amistad, y aún hoy todavía las conservo. Sin embargo, era muy curioso cómo en ese momento en el ejercicio de la política nos dábamos muy duro, ¿no? O sea, en los discursos y la cosa, nos dábamos muy fuerte, es decir, pero cuando digo que nos dábamos muy fuerte no quiero decir en agresión física ni nada de eso, sino en la discusión, y eso era muy enriquecedor en todo caso. Ahora, lo que pasa es que también eso generaba, es decir, eran unos escenarios en los cuales uno aprendía a comportarse, aprendía que el debate era muy fuerte, que las discusiones eran muy intensas, pero que eso no significaba que hubiese agresión física o malestar, digamos, de tipo de amistad entre las personas. Eso lo entendía la gente que es de los grupos políticos, pero la gente que no lo es, el resto o la mayoría pues de los estudiantes de la universidad no lo entendía, y a mi juicio eso impedía a mucha gente vincularse a ese tipo de escenarios de discusión, porque le temía. Es decir, aquí expresarse en público no es fácil, hablar en una asamblea pública en la Universidad Nacional, por lo menos en mi época, yo no sé ahora cómo será, pero no era fácil en el sentido de que usted no podía decir cualquier bobada, sino había emulación de discursos, había lectura, había conocimiento de ciertos temas, entonces no era sencillo, y eso hacía que de pronto se generara admiración de parte de los estudiantes que no hacían, digamos, parte de los militantes de grupos políticos, pero también se generaba rechazo de mucha gente que veía ese escenario como muy árido, ¿no? Era un escenario en todo caso agresivo, ¿no? Porque uno, como les digo, se atacaba, ¿no? Y discutía y planteaba cosas, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues yo lo evalúo ya posteriormente así. Sobre los temas ideológicos que tú me preguntas, insisto, cada uno de esos grupos se correspondía con posiciones de partidos políticos de la vida nacional, pequeños o grandes, pero casi todos ellos partidos de izquierda. Eran posiciones de partidos de la izquierda colombiana que tenían su expresión en la Universidad Nacional. Por ejemplo, los partidos tradicionales solamente se empezaron a expresar, que yo recuerde, de manera pública, que no les diera pena hacerlo, porque eso que también pasaba aquí, es decir que uno era liberal o conservador era una vergüenza, pues eso era terrible. Pero cuando se hizo la campaña para la representación estudiantil mía, recuerdo que unos muchachos de economía se presentaron como miembros del Partido Liberal y lo hicieron públicamente, y eso fue, pues recuerdo mucho que nosotros lo evaluábamos y lo valorábamos mucho, porque se presentaron como miembros del Partido Liberal, del estudiantado. Yo no sé si eso ahora se ha retomado, no sé si eso se permita, si sea políticamente correcto, sí, porque en todo caso había mucha prevención. Entonces, que yo recuerdo, digamos, del partido tradicional, el Partido Liberal, que lanzó candidato a la representación estudiantil, un muchacho muy bueno de economía. Entonces las diferencias ideológicas estaban muy signadas o muy marcadas por las diferencias ideológicas de los partidos políticos de la izquierda colombiana. ¿Y cómo se expresaba esta fragmentación? Me parecería muy interesante, Tania, si digamos la acción política de los grupos en el campus. O sea, si hay diferenciaciones entre grupos, mayor influencia en los espacios. ¿Por facultades más? Los espacios, digamos, públicos. Ah, sí, sí. Por ejemplo, la Plaza Che, el tipo de reuniones que se hacían según los escenarios. Valdría la pena que de pronto trataras de escribir un poquito a tu manera los grupos. Por ejemplo, hablaste de los guardias rojos, pero sí, eso ya no está como en el imaginario. Ah, bueno, perfecto. Bien. Que si algunos grupos tenían mayor influencia en ciertas facultades. Sí. Ah, bueno, bien, sí. Bien, pero entonces préstame ese esfero porque a mí también se me va olvidando la cosa. El hilo de la cuestión. ¿Ya arranco? Sí. Bien, entonces, digamos, había una característica que recuerdo también que era muy clara. Los guardias rojos empezaron a crecer en ingeniería. Sí, empezaron primero en ingeniería de una manera muy fuerte. Los guardias rojos eran un grupo maoísta, ¿cierto?
y eran muy curiosos porque, digamos, como tenían como dos vertientes. Era un grupo maoísta, pero seguidores de lo que se llamaba en esa época el presidente Gonzalo. El presidente Gonzalo, pues ustedes saben, era el líder de la guerrilla del Sendero Luminoso en Perú. Entonces los guardias rojos acostumbraban a, primero eran muy numerosos en ingeniería, después crecieron un poco en ciencias humanas, empezaron a crecer, eran bastante dogmáticos, o sea, bastante impermeables a la charla, ¿no? Había además, y eso pues hace parte un poco del maoísmo, una especie de, ¿cómo sería? Como de repetición de una moral revolucionaria, de un ideal de moral revolucionaria que los hacía, por ejemplo, recuerdo un detalle, a mí me causa gracia, pero pues para ellos era una cosa de vida o muerte, que persiguieron alguna vez a en esa época también el campus se llenó de ventas ambulantes, eso ya no existe tampoco aquí, fue una época en realidad muy complicada por eso, y en el pasillo de enfermería se ubicaban vendedores ambulantes vendiendo chucherías algunos o revistas y libros, y hubo una vez uno que se puso a vender unas revistas porno, sí, yo qué sé, bueno, las que sean, pero entonces los guardias rojos hicieron de eso toda una cruzada moral, sí, o sea, del uso de la mujer como objeto sexual, y además echaban un discurso en torno a eso, y agarraron a los muchachos que vendían esto y les rompieron las revistas y o sea, un poco de cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces quemaron las revistas, los sacaron corriendo, además era muy curioso, pues bueno, tendrían que ustedes hablar con algún guardia rojo, pero francamente a mí me parecían un poco graciosos, yo tengo que aceptarlo, porque ellos hacían unas especies de paradas, sí, como tratando de emular una parada militar, por supuesto sin armas, y la hacían aquí en la Plaza Che, y entonces compraban unos vestidos de esos de caperucita, como una capuchita de esas que usan los muchachos color rojo. Entonces yo decía que las mandaban a hacer en tenis o en azúcar, que era el almacén de la época, pues todavía, y todos con el vestido, con la misma capucha roja y unos pantalones negros y con unas banderas inmensas, ¿no? Emulando todo el tema chino, ¿no? Todo el tema, y hacían, ¿no? Marchaban y hacían todo el papelón, digo yo, pues toda la trapizón de la Plaza Che. Eso lo hicieron en varias oportunidades, pero recuerdo también, por ejemplo, recuerdo otro episodio en que era muy común, yo tampoco sé cómo sea ahora, pero era muy común que ciertas paredes de la universidad estuvieran distribuidas, cada grupo político era dueño de una pared, con la cual hacía su mural, ponía su contramalla, que nosotros, la JUCO la llamaba contramalla. Entonces, y eso no era un acuerdo pues que se reuniera un grupo mafioso a decir esta pared suya, no, sino iba un poco como resultado de la tradición, se había construido esa distribución del espacio de las paredes, y entonces a la JUCO le correspondía una pared, la pared que queda al lado del Wimpy, de la cafetería central, esta pared que está aquí a este lado. De hecho, en este costado estaba José Martí hasta hace un poco tiempo, yo no sé si lo quitaron, no me acuerdo. Y la que nos correspondía a nosotros era esta. Realmente el José Martí se puso ahí porque los guardias rojos usurparon nuestra pared. Sí, o sea, esa pared era de la JUCO. Y entonces empezaron a pintar unos dibujos de esas bailarinas chinas que abrían sí, como todo el cosa de la bandera y tal, y pintaban una cosa de una china, pero por quitarnos, porque era la pared que utilizábamos, recuerdo ahora, para el Día de la Mujer, y hacíamos ahí unos murales del Día de la Mujer. Entonces ellos nos quitaron la pared, la borraron, que eso era un trabajo, pues, era parte del activismo, reunirse y hacer el mural y pintarlo, eso no era un trabajo de 1 o 2 días. Y ellos vinieron, nos la borraron y pintaron la muñeca de esta china, y eso se armó Troya, eso fue la locura. Y recuerdo que uno de los que se metió, digamos, la JUCO empezó la discusión de que por qué entonces por qué nos quitaban nuestra pared, etcétera, y en eso se metió Humberto Peña, que era el duce, y tengo yo la imagen muy, muy presente de la pelea entre la JUCO y los guardias rojos, muy verbal, ¿no? Muy no física, sino muy verbal, y el duce, sin que nadie le dijera nada, porque él hacía lo que le parecía que tenía que hacer, sí, eso no le preguntaba a nadie, consiguió quién sabe de dónde una pala, y mientras estos estaban discutiendo, después él un rato vino con una pala y empezó, como eso es una pared de cal, a raspar,
y empezó a raspar la muñeca de esa china y esos guardias rojos se volvieron como locos. Sí, y la tumbó, o sea, la arrancó, ¿no? Digamos, la raspó, fue la locura. Entonces, ese tipo de cosas sí se hacían, digamos, en términos de apropiación del espacio. Por ejemplo, mire, el Che ese que está pintado en la Plaza Che, el del frente de la biblioteca, y ustedes saben que hay uno en el piso, ¿no? En el piso de la plaza que se ve solamente la torre de enfermería. En ese también la JUCO participó en el dibujo del piso. Se hizo con muchachos de física, porque eso era laborioso. Pues yo no hubiera sido capaz de hacerlo como abogada. Entonces eso fue todo un trabajo laborioso de hacerlo con cuadrícula, porque quedó perfecto. Entonces digamos, ayudaron a hacer los muchachos de física de la JUCO de esa época, a hacerla como la cuadrícula o el entramado para pintarlo. Y entonces la Plaza Che era emblemática por ser la Plaza Che. Los guardias rojos, fíjense que en todo caso los guardias rojos empezaron a tratar de subvertir ciertas costumbres y ciertas como posesiones espaciales que se habían formado en el campus. Entonces los guardias rojos en esa época habían capturado al presidente Gonzalo, era la época de Fujimori, y decidieron pintar al frente del Che, en esta pared que queda frente a la biblioteca, o la que queda sobre la biblioteca central mejor, decidieron pintar al presidente Gonzalo, así como emulando el dibujo que está del Che al frente. Hicieron uno, recuerdo, el primero que hicieron fue como, pues, el chiste del resto de grupos políticos de la época era que parecía bailando como música de los 70, porque tenía unos pantalones de bota, pintado de cuerpo entero y como en movimiento, y con el pantalón así con bota ancha y unas botas de plataforma. Quedó chistosísimo, como un yeye, pues, y nosotros tomábamos mucho el pelo con eso. Pero los guardias rojos cuidaban con celo, o sea, por ejemplo, esas cosas, ¿sí? Cuidaban con celo el dibujo del presidente Gonzalo. Y otros anarquistas, no solo, digamos, el Duce, sino otros unidos con el Duce, muchos convitos de esos de anarquistas locos que andan por ahí, hicieron una cosa que a mí me pareció muy ingeniosa. Pues todo el resto de grupos políticos andábamos furiosos por eso. Era pues una profanación, esa era la plaza del Che, y cómo iban a poner al presidente Gonzalo allí. Y entonces cogieron y llenaron unos tubos de esos de, ay, ¿cómo se llama eso? No, de neón, de esos de las lámparas, ¿sí? De pintura. Y claro, cogían vuelo, porque es que era difícil, en todo caso, digamos, atacar la imagen, porque estaba muy alta. Y como quedaron como unas especies así de ¿qué será?, de lanzas, y en una jornada se organizaron toda la cosa en una jornada, y llevaron las lanzas y y pintaron al presidente Gonzalo y lo acabaron, pues quedó todo manchado. Y sin embargo los guardias rojos volvieron otra vez a pintar al Che, al presidente Gonzalo, con una camisa, como lo presentaron a los medios, con una camisa de rayitas y tal. Eso, por ejemplo, fue una pelea exacto, de preso, ¿no? Y entonces le decíamos que era el gato Tobías, porque hay una caricatura, o no sé si todavía la haya, que era de un gato que se vestía así, con una camisa como rayada, y entonces quedó como el gato Tobías, y después le pintamos orejitas así, para que... Pero era una pelea que se dio durante mucho tiempo. Francamente, ahorita yo no sé si está el dibujo del presidente Gonzalo ahí. No sé si ya lo quitaron. Ah, bueno, pues fíjense ustedes. Pero eso, digamos, eso hizo parte, pues, de una discusión, de una pelea en los grupos de la universidad. Pero eso es más, digamos, la anécdota, ¿no? En todo caso, las discusiones eran mucho más profundas. Pero con los guardias rojos la cosa era complicada, porque ellos estaban muy apegados al tema de los símbolos, eran muy la formalidad, muy la moral, digamos, sí, maoísta en ese aspecto. Y llegaron a preocupar no solo, digamos, a los grupos políticos aquí en la universidad, e incluso, curiosamente, lograron tener cierta trascendencia ante la opinión pública. O sea, todo lo que en esa época, las noticias que salían sobre la universidad, decían que eran los guardias rojos, y porque también hacían muchas pintas, ¿no? Muchas pintas en el campus. Entonces eso generaba la impresión de que ellos eran los que estaban copando el escenario político de la universidad, cuando en realidad no era así. No tenían, digamos, líderes muy destacados, como yo creo que sí los tenían otras fuerzas. Es decir, gente que echara discursos en público, que fuera capaz de arrastrar, como digamos, cierto sentimiento de los estudiantes. Creo yo que los guardias rojos nunca tuvieron un líder que uno pudiese identificar como tal, cosa distinta a lo que sucedía con otras fuerzas. Entonces, por ejemplo, por decirles algo, la JRDC, cuando yo estaba primípara o segundípara en la universidad, era liderada por un muchacho que se llamaba Fabio Villa.
y era el discursero y tal. Y Fabio Villa ahorita es el gerente de la Lotería de Bogotá, con la administración de Lucho Garzón, pero él es sociólogo aquí de la Nacional. Recuerdo que hablábamos carreta ahí en la cafetería de sociología, y era un tipo bueno, digamos, en su escenario, en el escenario político de la universidad era un tipo bueno, era un líder indiscutiblemente. Con él recuerdo que pues jugó un papel importante en el movimiento estudiantil por la constituyente, que también lo viví yo. Eso fue en el año 90, yo era primípara, y entonces él lo recuerdo, digamos, como un líder en particular muy importante en la universidad. Había otro muchacho que ese sí era de aquí de Derecho, muy buen discursero, muy buen orador, echaba unos discursos muy buenos. Él era de A Luchar en esa época, que se llama Carlos Caicedo, y ahorita está de rector de la Universidad del Magdalena. En todo caso era gente que tenía como, digamos, tenía liderazgo, ¿no? En todo caso eran muchachos formados, creo, inteligentes. Yo no sé qué tan buenos estudiantes, sí, hasta allá yo no sé, pero sí eran gente inteligente. Se tenía capacidad de discurso, capacidad de convencimiento. Era chévere por eso, a mi manera de ver. Y bueno, pues la prueba es que no fueron, digamos que en todo caso su trayectoria profesional después de salir de la universidad fue importante. Villa fue candidato a la Asamblea Constituyente y fue constituyente en la lista del M19, creo, no recuerdo bien. Bueno, la JUCO tenía a Claudia Vaca, gran amiga mía, fue una líder también muy importante. Teófilo Vázquez también hacía parte de la JUCO en esa época. La JUCO, digamos que tendría líderes mucho más importantes que yo conocía de oídas, ¿no? Ya no estaban conmigo cuando yo entré, sino más de oídas. La UJP también tenía un par de muchachos muy buenos, no recuerdo ya eso sí los nombres, por ahí los he visto. Bueno, uno combo anarquista que lo llamaban aquí Boca de Pato, ahorita tiene un alto cargo en la DIAN, pero no me acuerdo el nombre de él, creo que era Juan Carlos o algo así. Pero fíjense, bueno, volviendo al cuento un poco territorial, estos grupos usualmente pegaban más en ciencias humanas y en derecho, mientras que los guardias pegaban más en ingeniería. Un poco con el tiempo se fueron extendiendo y ganando algunos adeptos en sociología. Sí, alcanzaron a ganar un número importante de adeptos en sociología. Ahora recuerdo una niña que la llamaban la comandante Mamita. Era muy bonita la china, muy bonita, pero ellos eran furiosos, ¿no? Se enfurecían. Y yo recuerdo, por ejemplo, un detalle: cuando yo me lancé a la candidatura a la representación estudiantil, para los guardias rojos la representación estudiantil no era otra cosa que, digamos, como cooptación de la burguesía, ¿cierto?, del movimiento revolucionario y tal. Entonces, cuando yo pasaba por ahí, por sociología, yo pasaba, y en particular la comandante Mamita y otros escupían en el suelo, porque era una muestra, digamos, del desprecio, ¿no?, por una persona que era traidora a la causa revolucionaria y al pueblo. Una cosa jodida en todo caso, ¿no? Es decir, ellos llegaban a ese tipo de situaciones extremas, complicadas. Pues, digamos, nunca llegó a haber una agresión física, pero su manera de analizar el asunto era tan dogmática, tan cerrada y tan incapaz de dialogar con otros, que era impresionante, era absolutamente impresionante. Entonces recuerdo esa anécdota, que pasaba yo por allí por sociología y escupía en el suelo. Eso era muy curioso. Yo ahora lo digo, es decir, ahora me da risa, ¿no? Pero por supuesto que en esa época esto era la ofensa más grande, ¿no? Y era terrible. En todo caso es una agresión complicada. Una vez yo no sé si no solo fueron los guardias rojos, sino creo que se aliaron con otros. Cuando yo ya estaba elegida representante estudiantil y yo funcionaba mucho aquí en una oficina de la entrada, me dieron esa oficina como representante estudiantil. Entonces yo me la pasaba por ahí atendiendo a los estudiantes y no sé qué. Y un día yo iba muy de afán, venía para clase y entré, y es la costumbre. Entonces la costumbre era entrar a la cafetería de Derecho a ver quién estaba por ahí, pues para conversar y tal, y saludar. Yo entré y cuando me di cuenta que estaba parada en la puerta, todo el mundo se me quedó mirando. Entonces eso que uno mira, que sí, todos lo están mirando, y yo dije, tan raro que pasará, ¿no? Entonces, bueno, y seguí caminando, y cuando seguí caminando me di cuenta de la razón. Al frente de la oficina, que era la primera entrando, habían puesto como una especie de cartel y se habían tomado el trabajo de dibujarme
sea, hacer un dibujo de mí. En esa época pues era un poco ochentero, ¿no? Más adelante de los 80, con un copete allí como un poco tipo Alf, en forma de marioneta. Sí, entonces era como un muñeco y con unas gafas redondas grandísimas que usaba yo, y entonces era algo así, no sé, como Tania Guzmán, títere del régimen, y estaban los hilos de la marioneta, y aquí cada uno de los, ¿no? El rector, el imperialismo, bueno, lo que fuera. Y eso no lo habían hecho solamente aquí, sino lo habían hecho en todas las facultades. Lo habían pegado en los sitios, digamos, donde se pegan todos estos carteles y las cosas de los estudiantes en todas las facultades. Entonces hacían ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Tania, cuéntanos un poco sobre tu experiencia como representante estudiantil al Consejo Superior Universitario. ¿Cómo fue ese proceso? Pues ahí habría muchas cosas que contar. Trataría como, a ver, uno es la experiencia en la administración, o sea, conocer la universidad más allá de lo que uno conoce como estudiante, ¿cierto? Ese es un tema. Bien, entonces, esa sería una cosa. La otra sería la campaña, que yo también creo que fue muy interesante, y otro es el tema como ya de la vida estudiantil y lo que yo hice, o lo que pasó conmigo siendo representante. Entonces, cuando se hizo la convocatoria a las elecciones de representante estudiantil, eso se hizo en el año 1993. Un poco los líderes políticos de los grupos ya estaban pendientes de eso, ya se hablaba aún incluso antes de que la universidad hiciera la convocatoria. O sea, nosotros ya nos olíamos que eso iba a pasar, que se iba a hacer la convocatoria porque se había expedido el decreto, la ley 30 de educación superior y el decreto 1210 de la universidad, entonces se sabía que tenían que hacer esa convocatoria. En esa época era rector Antanas, el rector Antanas Mocus, y de pronto salió de un día para otro la convocatoria, ¿sí? Entonces los requisitos son tales y tales, era uno que le faltara creo que año y medio para terminar la carrera, y algunos otros requisitos de carácter académico y formal, que uno se escribía con unas listas de firmas, etcétera. Entonces lo que nosotros hicimos fue básicamente con un agente de la JUCO decir, hay que lanzarnos a ese espacio. Eso fue. Hay que lanzarnos a ese escenario. Debo decir que nuestro cálculo, nosotros apostamos a ganar, pero sabíamos que podíamos no ganar. En todo caso, la JUCO no era una fuerza de las más grandes que había en la universidad, y la idea más que todo era estar en el escenario político, participar, ¿sí? O sea, meternos y poder echar discursos y eso aquí. Había 3 posibles nombres para participar allí. Uno era Teófilo, pero no me acuerdo, creo que a Teófilo lo odiaban mucho los guardias rojos en particular. Tenía mucha bronca, era impresionante. Además, él es una persona muy incisiva, entonces concentraba muchos odios. Claudia era muy buena, pero Claudia estaba muy pronta a graduarse, entonces no cumplía ese requisito. Entonces quedaba yo. Sí, entonces un poco la estrategia que armamos fue empezar a hacerles pensar a las otras fuerzas políticas que el candidato era Teófilo o era Claudia, para que las fuerzas políticas los atacaran a ellos en público, ¿sí? Entonces el Teófilo empezó a echar discursos y entonces todo el mundo le decía, usted lo que quiere es ser representante, y yo callada y solamente intervenía con intervenciones muy ponderadas. Entonces fue planeado, o sea, nosotros lo planeamos así. Entonces yo hablaba muy moderadamente, tal, no sé qué. Lo mismo hizo Claudia, y eso hizo que el resto de fuerzas políticas quedaran fuera de base, porque pensaron que era Claudia o era Teo y enfilaron sus baterías a atacarlos a ellos y tal, cuando de pronto yo fui, me inscribí, salí, soy yo la candidata. Entonces eso los obligó a reordenarse y tal. Yo creo que eso funcionó, eso fue bien pensadito y funcionó bien. En esa época se hacían 2 rondas, una interna por la universidad, o sea, por la sede, y otra era en disputa con todas las otras sedes. Creo que ahora es distinto. Entonces en Bogotá se inscribieron 12 muchachos, 12 personas, es decir, 11 hombres y yo. Entonces yo era la única mujer de esa camada. Había muchos muchachos de ingeniería. Recuerdo 2 o 3 muchachos de ingeniería, este chino de economía. De derecho fue una vergüenza porque fue de la facultad de la cual más se inscribieron. Sí, muy, muy en la tradición de los abogados que les gusta meterse en política muy fuertemente. Entonces, de donde más hubo candidatos era de derecho. Creo que había como 4, no recuerdo, 4 o 5, incluida yo. Tal vez 2 ingenieros, un biólogo que recuerdo.
bueno, no me acuerdo muy bien, solo recuerdo que éramos 12. Se hacían los debates, por ejemplo, se hizo un debate en el segundo piso, la sala del segundo piso del León de Greiff. La sala del segundo piso del León de Greiff, cada espacio en esa época en la universidad tenía una caracterización, o sea, cada auditorio. Entonces en los auditorios de Derecho era muy claro que se hacían reuniones o asambleas que tenían un muy fuerte carácter político. O sea, los grupos políticos se reunían uno sabía que uno tenía que pedir el auditorio de Derecho cuando era un tema de carácter político en el cual se iban a echar muchos discursos, ¿sí? Sociología tenía aún más como si yo quería organizar una cosa, claro, desde una visión o perspectiva de izquierda, pero con una pretensión más académica, utilizaba el Camilo Torres de Sociología, porque es un auditorio más pequeño, en donde es un poco como la disposición de los auditorios, eso permitía, eso está casi que clasificado, uno sabía que el auditorio de los más pedidos, yo no sé si eso se hace ahora, era el de Derecho, para este tipo de actividades. Y entonces las actividades formales, las que organizaba la administración, las que organizaba la rectoría, digamos, de la universidad, se hacían en el segundo piso de León de Greiff. Uno de estudiante casi nunca pedía ese escenario para hacer un acto de carácter político. Entonces, la administración, liderada por Antanas, organizó como 3 o 4 debates en los cuales estábamos los 12 candidatos y los hicieron en el segundo piso del Auditorio León de Greiff. Fue mucha gente, los grupos políticos, etcétera. Y recuerdo una anécdota de esa época, pues para recordar a Antanas, en la cual me parece, no estoy segura, pero me parece que fue exactamente en uno de esos debates, ahora no recuerdo bien, pero en la cual estábamos hablando sobre el tema de la representación estudiantil y la convivencia y no sé qué, y un chino de acá de Derecho, que era candidato, yo lo vi en la mañana haciendo en greda un falo. Sí, aquí en Greda una cosa tan, lo fabricó. Y se lo regaló a Antanas. Le dijo, en ese escenario, le dijo que le regalaba un falo caribe. Me acuerdo tanto la expresión porque era costeño el chino. Entonces le dijo, aquí, sí, bueno, lo que sea, señor rector, Antanas, le regalo este falo caribe en medio del debate que estábamos haciendo sobre la representación. Pues Antanas se rió, ¿no? Él no, digamos, no se angustiaba ni se extrañaba por ese tipo de expresiones, pero un poco era una respuesta tratando de salirle al paso al tipo de reacciones que tenía Antanas. Eso hacía que la gente tratara de comportarse de manera distinta. Muchos fueron creativos en eso. Yo creo que los únicos que no hicieron nada, no trataron de hacer nada distinto fueron los guardias rojos, porque era imposible. Pero mucha gente trataba de hacer ese tipo de cosas, entonces le dijo como una manifestación simbólica que se sentara en el falo. Bueno, un poco de cosas allí. Entonces la campaña fue marcada por ese tipo de situaciones. La campaña se hizo, en todo caso, había un grupo importante de grupos militantes que están en contra de las elecciones y que, digamos, planearon todo para que las elecciones no se pudieran hacer. Eso no fue fácil. Y nosotros estábamos tratando de pilotear el proceso de la mejor manera posible, y en esa época fue cuando Antanas se bajó los pantalones. Entonces eso trajo, digamos, nos atrasó mucho en los avances que habíamos logrado, porque pues el rector salía, la universidad quedaba en un periodo, en todo caso, de interinidad y de zozobra y de la locura, pues, de esto de que Antanas se había bajado los pantalones. Pero después vino el profesor Guillermo Páramo, que fue el rector encargado en ese momento, y finalmente las elecciones se pudieron hacer con miles de cosas, pues, que les podría contar, como esto del falo caribe y este tipo de cosas. No fue sencillo. Por ejemplo, nosotros pegábamos nuestra propaganda. Recuerdo que nos levantábamos muy temprano y llegábamos a la universidad faltando 10 para las 6 o a las 5:30 a tapizar las entradas con los carteles míos, pues, ¿cómo era? Tania Guzmán, la opción 7 en el tarjetón, algo así era el logotipo, pues el eslogan. Y llegábamos y tapizábamos las entradas, y los guardias rojos venían y le prendían candela, ¿sí? Inmediatamente nosotros salíamos, prendían candela a toda la cuestión. Entonces esa fue la primera vuelta. En la primera vuelta, pues bueno, gané. Y después venía la segunda vuelta, digamos, en disputa ya con los muchachos de las otras. En esa época solamente eran 3 sedes, era Palmira, Medellín y me falta una. Manizales.
que era la más fuerte. Manizales era muy, muy fuerte en esa época. Entonces, en realidad la idea era ganarle a Manizales. Entonces se hizo esa segunda, bueno, se hicieron las votaciones, y lo que pasó fue un poco que los grupos políticos hicieron los que eran más amigos o más cercanos, hicieron más o menos este cálculo, pues entre tener un representante estudiantil de fuera que no conocemos y tener a esta, pues mejor a esta. Entonces se formó una especie de coalición de algunos grupos en torno a la candidatura mía, y aquellos que estaban en contra de las elecciones pues finalmente quemaron urnas. Entonces se hizo el día de las elecciones, hubo quema de urnas. A los muchachos de economía los golpearon ese día, sí, eso fue terrible. Ese día, por robarse las urnas, los agredieron, ¿no? Le rompieron la ropa y todo. O sea, fue una batalla campal impresionante en economía. Trataron de meterse aquí a derecho, pero no se metieron. En todo caso, aquí había mucho grupo, ¿no? Exacto. Aquí en derecho había mucho grupo y no se atrevieron a venir a romper las urnas aquí, digamos, esto era... No se metieron acá, pero en sociología sí, allá también se metieron, allá, fíjense que es con un poco donde había guardias rojos, que estaban muy de acuerdo con esto de la quema de urnas. Entonces, pues qué importante o valioso, pues que yo recuerdo también mucho trabajo en cafeterías. Nosotros íbamos, yo echaba discursos en cafeterías, eso era como cualquier campaña política, como cualquier. Yo recuerdo que lo nuestro era de lo más moderado, pues digamos, moderado en el sentido del lenguaje que se utilizaba en la época, que era mucho más reivindicativo sobre objetos específicos. Entonces, reapertura o ampliación del bienestar, condonación de los préstamos beca, residencias. Recuerdo que hubo también un movimiento muy fuerte en esa época que intentaron meterse aquí al edificio, no me acuerdo cómo lo llaman ahora, Antonio Nariño, bueno, exacto, hicieron una toma, se metieron al edificio y vivieron ahí como 3 meses, ¿no? Alcanzaron a vivir ahí como 3 meses, se lo tomaron. Entonces, lo nuestro era más mamertín, definitivamente. Es decir, nosotros no teníamos ese tipo de reivindicaciones tan, digamos, específicas de objetos o de cosas. Recuerdo que el carreto que nosotros echamos, es un poco lo que me acuerdo, ¿no? Así en borrador, pero se llamaba el uso público de la razón, y era todo un tema más de posición, de asumir posiciones analíticas, críticas sobre la universidad. Teníamos todo un tema montado sobre la reforma académica, porque nosotros hicimos parte, antes de que Antana fuera rector, él montó un grupo de análisis y de estudio de la reforma académica, cuando él era vicerrector académico. Esa reforma fue muy importante, yo creo que eso se olvidó, ¿no? Yo no sé si ahorita todavía se recuerda el tema de la reforma académica de Mocus, pero eso fue muy intensamente discutido. Sí, en realidad yo creo, pues, es decir, no masivo, sino muy discutido entre los grupos que estaban interesados en el tema. Y como Antanas era un tipo bueno, digo académicamente muy sólido, eso de alguna forma produjo la reacción de los estudiantes. Y yo recuerdo que nosotros nos sentábamos, y yo estaba primípara en esa época, a leer a Habermas, porque ese era la punta, pues, la columna vertebral de todo su planteamiento sobre la reforma, y lo leíamos juiciosamente. Bien, lo leíamos juiciosamente, y eso hizo que mucha gente de estos grupos políticos se metiera a conocer otro tipo de lecturas más allá que el puro libro rojo de Mao, por decir algo, ¿sí? Porque a mi modo de ver, Antanas estimuló ese tipo de cosas. O sea, en la medida en que él no menospreciaba, digamos, o no daba por descontada la discusión con los estudiantes, sino les planteaba todos esos temas, era un estímulo muy fuerte para que la gente tratara de colocarse en un nivel similar para poder discutir con él. Entonces, muchas de las discusiones relacionadas con la reforma académica fueron introducidas como parte de nuestro programa en esa época. Bueno, muchos temas que ahorita no recuerdo, ¿no? Relacionados con la intensificación y creo que es similar. No estoy segura porque no conozco la discusión ahorita que están llevando a cabo sobre reforma en la universidad, no la conozco.
pero se discutieron temas muy interesantes. La reforma incluso echó a andar, por lo menos en derecho, a pesar de que derecho es una de las que uno de los facultades que más digamos tenía posiciones de oposición mejor a Antanas, aquí se hizo una reforma importante y en casi todas las carreras. Sin embargo, eso cuando llegó Páramo, pero eso sí ya es mi posición personal, cuando llegó el profesor Páramo, que era una excelente persona, pero eso se paró, a mi modo de ver. O sea, digamos, el grandísimo esfuerzo, el grandísimo impulso de la reforma académica de Mockus, que yo creo que no era mala, sí, o sea, era una cosa muy interesante, pues por supuesto discutible, pero muy interesante, o sea, no era una cosa perversa, pues, y traída de los cabellos. Se perdió un poco con la llegada del profesor Páramo, que él es como de otro estilo. Entonces, eso estaba metido dentro de nuestras reivindicaciones, el uso público de la razón, etcétera. Sin embargo, otro tipo de reivindicaciones eran más puntuales, insisto, o sea, era reapertura de las residencias, reapertura de los restaurantes, de la cafetería que llamaban aquí, que eso yo no lo viví, pero es parte del mito y del imaginario de los estudiantes. Y yo nunca viví ni supe que era la cafetería, pero en todo caso lo sé. Sí, o sea, nunca la vi, pero sé dónde quedaba, porque a uno le cuentan dónde quedaba, cuánto valía, cómo eran las colas, qué era lo que se hacía. O sea, eso es un parte como de lo que construyen los estudiantes, ¿no? De los, ¿qué será? No sé si eso se puede llamar los imaginarios de los estudiantes que se construyen. Entonces, pues tanto así que después de un tiempo, un grupo de estudiantes aquí, muchos de ellos de Derecho y Ciencias Humanas, se tomaron el edificio ese de el que llamaban Alberto Alava, pero creo que no se llama así oficialmente. Es que aquí, por ejemplo, les ponen nombres, ustedes saben también, les ponen nombres digamos, está el nombre oficial y está el nombre tal cosa. Entonces, yo recuerdo que cuando yo entré, el rector era tal vez un señor, Ricardo Mosquera, me parece. Entonces, cuando quería ofender, digamos, se quería agredir toda esa historia y esa tradición estudiantil, hacía comunicados llamándole la plaza, porque así se llama oficialmente la Plaza Santander. Entonces decía, bueno, que se sucedieron tales hechos en la Plaza Santander y toda esta agrupamenta alborotada, porque cómo era posible que le llamaran la Plaza Santander si eso se llamaba era la Plaza Che. Entonces ustedes también saben que era que el Santander estaba afuera y lo tumbaron sí, porque entonces fíjense que eso se repite. Si primero era Santander el símbolo institucional frente a la Plaza Che, después más tarde lo intentaron los guardias rojos con el presidente Gonzalo, y ya de ahí en adelante yo no sé quién más habrá intentado como refundar, ponerle nombre. Entonces una de esas actividades también, una de esas actitudes fue lo de la toma del edificio ese que creo que se llama Antonio Nariño. Entonces le pusieron fue Residencias Alberto Alava y se metieron ahí, duraron como 3 meses. Otra cosa es esta plaza que queda por allá en Ingeniería, que es nueva. ¿Cómo la llaman? La Esfera. Pero esa no la llamaban los guardias rojos así. Yo la llamaba por tomar del pelo la plaza. Ya. Ellos la llaman la plaza Un Mundo que Ganar, que era parte de su cuento, ¿no? Entonces la plaza Un Mundo que Ganar. Entonces, por tomar del pelo, nosotros le decíamos plaza En Algún Lugar Parcharemos, que es el título de un libro de muchachos, de jóvenes y no sé qué. Entonces era la plaza En Algún Lugar Parcharemos. Pero, por ejemplo, los guardias peleaban por ese tipo de cosas, ¿sí? Por el nombrar, el ponerle nombre a los sitios, ¿sí? Todo ese tipo de cosas les interesaba, pues a mi modo de ver, en demasía, ¿no? Pues ellos vivían enfermos con eso. ¿Cómo siente usted los estudiantes eran receptivos ante sus propuestas o ante las propuestas generales de aquellos grupos? El estudiante corriente, el estudiante que no está... Depende, mire, yo creo que la agrupamenta, que llamo yo ya después de haber estado por ahí, la agrupamenta no era masiva. O sea, los estudiantes de la Universidad Nacional tienen una forma de ser, y yo lo veo ya es en la vida profesional, ¿sí? O sea, uno los conoce, y yo dicto clase en la Javeriana, entonces yo me conozco, este es javeriano, este es de la Nacho, ¿sí? Uno tiene una impronta. Así sean los liberales, sean del Partido Liberal o quieren llamarse el Partido Liberal, eso les da una impronta a los chinos de la Nacional que salen al mundo profesional. Yo lo he visto, digamos, yo lo veo mucho. Entonces, a mi modo de ver, el estudiante de la Universidad Nacional tiene una manera de ser, una manera de relacionarse con el mundo, de ver el mundo, a veces de analizar las cosas, muy generalizada. Pero los grupos, pero eso no
no significa que los grupos políticos fueran muchos, o sea, que la gente que militaba en grupos políticos fuera masiva, no. ¿Qué les digo yo? Pues es que sería un poco loco tratar de contarlos, pero por poner un dato, sí, yo diría, hombre, gente que fuera a las reuniones, que estuvieran en todo ese poco de frentes, en grupos que no sé qué, para unos 500. Sí, y era una universidad de 16.000 estudiantes cuando yo estaba estudiando acá, yo no sé ahora cuántos eran. Pero esos son como los militantes, ¿sí? Los militantes. Ahora, hay gente que esa impronta, esa manera de ser, los acercaba en algunas coyunturas en particular. Hay unas cosas que mueven mucho, digamos, como ese sentimiento de la universidad. Y pongo un ejemplo, es el tema de que la policía no tiene que entrar a la universidad. Eso es una impronta también muy característica de un estudiante de la universidad. O sea, si uno le pregunta a un muchacho de la Javeriana, el chino de la Javeriana no tiene esa relación tan, ¿cómo será?, como tan básica, tan marcada con la invulnerabilidad o la inviolabilidad del campus. Eso yo no lo veo en la Javeriana. Aquí sí. ¿Qué otros elementos caracterizan ese estilo de los estudiantes de la Universidad Nacional? Este es muy chistoso, pero yo lo he visto, que es cobrar barato, ¿sí? El chino de la Universidad Nacional no se quiere enriquecer, o sea, es distinto, de verdad, yo lo digo así, ¿no? Supongo que, pero esa es una impronta de nosotros, ¿sí? Uno no sabe cobrar. Es más, tiene una especie de sentimiento vergonzante sobre el salario, sobre el dinero, ¿sí? O sea, yo por eso, es mi percepción, ¿no? De pronto, pero es muy característico, o sea, uno no sale al mundo laboral viendo, es decir, yo no cobro pensando un poco en la cosa, los chinos no cobran pensando en cuánto es lo máximo que este tipo me puede pagar, sino cuánto me merezco yo, que es totalmente distinto, Yo tenía 21 años, sí, y en todo caso eso hace diferencia, ¿sí? O sea, yo llegué allá y me senté y estaba de pronto en un escenario en el cual yo tenía el mismo rango, es que ni hasta la pinta que llevaba, ¿sí? Yo ahora miro las fotos de la instalación del Consejo Superior y me da oso, ¿sí? O sea, era la ministra, era esta señora Maruja Pachón, entonces era un escenario en el cual yo estaba en el mismo nivel, en el mismo rango con la ministra que era Maruja Pachón, el rector de la universidad. Estaba con José Fernando Izaza sentado a mi lado, que era el gerente, el presidente de la Mazda en ese momento. Entonces, eso uno empieza, primero ¿qué será? Se toca un poco, es decir, sí, ¿yo qué puedo decir en este escenario? A pesar de que uno aquí hablara mucha carreta, pero era totalmente distinto. Estaba un viejito, el viejito Ciro Angarita Barón, que era... Yo lo estudiaba en jurisprudencias aquí y de pronto me encuentro sentado con el viejo al lado y le podía yo hablar, como él me decía, hola Tania, ¿cómo estás? Fue una cosa, digamos, ya desde el punto de vista personal, muy impresionante. Sí, o sea, para una muchacha que, sea como fuera, estaba metida en la universidad y hablaba y no sé qué, llegar a un escenario de esas características fue muy, muy impresionante. Por supuesto, ya uno con el tiempo se termina acostumbrando como a todo. Sí, o sea, lo mismo, supongo que Brad Pitt no le parecerá tan lindo a la mujer, ¿cierto? Porque pues, lo ve todos los días y tal, entonces uno termina acostumbrándose a todo. De manera que en ese aspecto, más es el choque inicial, pero después uno termina tratándolo como otra persona más, normalmente. Claro, lo que pasa es que, por eso digo, depende de la posición que llevaran los estudiantes. Yo no conocí después de que yo salí quiénes fueron los estudiantes, quiénes han sido los representantes. Pero si uno pretende trasladar la lucha de clases, ¿cierto?, identificando a las directivas como la burguesía, y uno, el representante del proletariado, se da cuenta en el escenario de la representación estudiantil, uno se da cuenta que eso no es así, ¿sí? Que la Universidad Nacional de Colombia ante el resto del país es una sola. Digamos que el presupuesto, yo recuerdo mucho, ahí aprendí mucho de cosas que uno no sabía, porque yo estaba en octavo, sí, uno no sabe nada cuando está en la universidad, sí, aprende unas competencias y tal, pero no sabe mucho. Entonces, ¿cómo se discutía el presupuesto en la universidad? ¿Cuáles eran las implicaciones de eso? Yo recuerdo que en esa época una de las discusiones que más se dio fue la relacionada con la caja de previsión.
los profesores, yo no sé cómo es que se llama. Y exacto, con la caja de previsión de profesores y trabajadores, eso fue era una discusión absolutamente intensa porque era todo el tema del traslado de los regímenes de transición de la Ley 100. Y yo era abogada, más o menos tenía idea de la cosa, pero entender la complejidad de ese tipo de asuntos es muy distinto a salir aquí uno a gritar como un loco, ¿sí? que es que todo es un desastre y que es que los rectores y las directivas, es una especie de posición iconoclasta que hace que cualquier persona que esté en una posición de autoridad se convierta en enemigo. O sea, que eso quiere decir que el discurso tuyo cambió después de vivir la experiencia ya. Pues no es el discurso porque el de nosotros era más moderadito. O sea, yo no iba con la idea de pensar en me contaron que tal vez es chisme, ¿no? Pero me contaron que a alguno de estos representantes, yo no sé si será verdad, pero llegaba y ponía los pies encima de la mesa de las reuniones. O sea, como una especie de manifestación de irreverencia. Sí, pero es que, o sea, yo no hacía esas vainas. Por ejemplo, yo no era mi afán agredir a otros para decir que ahora sí llegó el estudiante a ser iconoclasta con todo esto que es la formalidad. No, en realidad no. Más bien me enriqueció en el sentido de que uno tiene que, por lo menos era lo que yo pensaba en ese momento y aún lo pienso ahora, que uno tiene que darse cuenta de la complejidad de lo que significa la Universidad Nacional en el contexto de este país. Y que no es solamente lo que piensan los estudiantes. Claro, los estudiantes son muy importantes, son una materia prima básica, etcétera, pero la universidad va más allá del ombligo del mundo que era sociología. Sí, nosotros llamábamos, vamos al ombligo del mundo, a tomar un café, y era la cafetería de sociología. Entonces la Universidad Nacional tiene una significación mucho más importante, que va mucho más allá de lo que uno cree que es la universidad mirando aquí el ombligo del mundo. Mucho más importante. Y pues bueno, eso no tienen por qué saberlo los estudiantes, ojalá lo supieran, sí, o sea, ojalá se fuera más consciente de esa importancia de lo que significa la Universidad Nacional, que ese es el otro, volviendo al cuento de lo que es un chino de la Universidad Nacional. O sea, lo que significa la Universidad Nacional es, por ejemplo, siempre lo digo yo, que pude tener ahora trabajando conmigo a un muchacho que es de la Cruz Nariño, que es un pueblito perdido de la mano del Señor. Sí, o sea, lo sacan en las propagandas de Comcel para mostrar, Comcel llega hasta la Cruz Nariño. Sí, o sea, que es por allá, perdido. Un muchacho de allá, bueno, ¿cierto? Un chino piloso, viene hasta la Universidad Nacional, tiene su préstamo beca, en condiciones muy duras, por supuesto, pero un chino pilosísimo, sale de la Cruz Nariño, se forma como politólogo y es un profesional para el país que en otras condiciones, si no existiera la Universidad Nacional de Colombia, sería imposible. Sí, o sea, ese muchacho no podría estudiar en la Javeriana. Sí, o sea, es imposible. Entonces, la universidad cumple un papel tan importante de ascenso social, si se quiere, de encuentro de muchas culturas. O sea, en mi curso yo conocí un costeño que era indígena zenú, de San Andrés de Sotavento, ¿sí? Y otro que era por allá del Amazonas, ya ni me acuerdo, se llamaba Pío, ¿sí? Pero un indígena, mejor dicho, él llegó a la ciudad, en realidad, a la ciudad universitaria, y empezaron a conocer toda esa diversidad y los pastusos y los costeños y los no sé qué. Ese escenario es importantísimo para la universidad, que tal vez tampoco yo lo veo, pues no lo veo muy claramente en la Javeriana. O sea, es más mayoritariamente chinos del altiplano y eso, de pronto costeños, yo no sé por qué hay tantos en la Javeriana, pero es distinto, ¿sí? Entonces, eso hace, insisto, que el ethos, la manera de ser del estudiante de la Universidad Nacional sea totalmente distinto en el mundo laboral, ¿sí? Yo creo, y yo creo que eso, y tiene que ver con algo que ustedes me preguntaron ahora, tiene que ver con el campus, ¿sí? O sea, lo que hace también distinto, lo que hace, en todo caso yo soy de la Universidad Nacional y la defiendo a capa y espada, y yo sí creo que la gente de la Universidad Nacional es mejor que cualquiera otra. Yo estoy convencida de eso. Y en el mundo laboral yo lo he visto así, pero pues también hace parte de mi pasión por el asunto, pero yo creo que la gente de la Universidad Nacional es muy buena, los egresados, la gente sale muy bien preparada, pero eso no tiene que ver con que pues en todo caso aquí entran los mejores, tiene que ver con un otro valor
simbólico, muy importante, otro mito muy grande de la universidad, que es que el ingreso a la Universidad Nacional es transparente, o sea, que no hay manera de evadir el examen de admisión. Sí, ese es otro valor impresionante de la Universidad Nacional, que uno también lo reconoce después. Uno sabe que no hay nadie en la universidad que se haya volado, o sea, que haya pasado por palanca, no, tuvo que haber pasado el examen de ingreso. Entonces, la universidad coge, por supuesto, los mejores chinos, tiene, a mi modo de ver, de los mejores profesores, no todos los mejores profesores están aquí, pero sí tiene los mejores profesores, pero lo que hace no es solamente el que sean los mejores chinos y los mejores profesores, sino es toda la posibilidad que le presenta el escenario del campus, que no tiene ninguna otra universidad. Sí, o sea, usted aquí tiene cine, videoclub, no sé qué, ¿cierto? En un escenario tiene una conferencia sobre el ALCA, viene, yo qué sé, un magistrado de la Corte y dicta una charla, viene cuando vino, se me olvidó, Lyotard, ¿sí? Viene Lyotard, ¿sí? Al mismo escenario, o sea, y es de una diversidad y una locura impresionante. Yo también recuerdo cuando yo llegué de Primípara, uno se vuelve loco. Sí, uno se vuelve loco. O sea, yo venía de un colegio femenino, sí, pues público, pero de solo mujeres, en que en todo caso tú estás de 7 a 12 y llegas a la casa y es hacer las tareas y ya. Cuando aquí uno encuentra que yo me la pasaba desde las 7 de la mañana y llegaba, yo vivía aquí, yo vivo acá a 5 cuadras de la universidad y llegaba a mi casa a las 11 de la noche, no iba ni a almorzar, sí, o sea, ni a almorzar. Y mi papá me decía, no le vamos a dar plata para almorzar porque usted tiene que venir a almorzar aquí, ¿sí? ¿Para qué? Y yo prefería no comer, sí, entonces comía en esos sándwiches que hay allá donde el tío lo llaman, un señor, bueno, no me acuerdo, que quedaba por ingeniería. Me comía un sándwich y prefería eso, o comer alguna porquería, por no ir y volver a mi casa que quedaba allí, sí, o sea, es impresionante el mundo que se le abre a la gente aquí. No, y no solo al que hace, digamos, al que se mete a un grupo político, que era particularmente mi caso, o sea, yo la mayoría del tiempo la dedicaba a discutir, sí, a estar en charlas y ese tipo de cosas, sino a cualquier muchacho, al que le gusta el cine, entonces va y monta un cineclub y aquí ven todas las películas que quieren y discuten y montan cosas que en otros escenarios es muy complicado de hacer, eso no es fácil. En la misma Universidad de la Javeriana han tratado los muchachos, porque hay chinos muy inquietos, pero tratan de hacerlo y no es tan fácil, no, porque eso no es tan fácil, no pega. En cambio aquí es más, como hace parte de la dinámica del asunto. Bueno, yo qué sé, la biblioteca central, eso yo lo hacía cuando era más primípara, digamos, me sentaba en el 5º piso, el último piso de la biblioteca, yo no sé si tiene 5 pisos ahora, no sé si tiene 5 pisos, no me acuerdo. En el último piso de la biblioteca central, solo a leer. O sea, ese enorme placer de solo coger los libros y ponerse a leer, todo lo que permite, y yo creo que eso es lo que tiene que ver con que los estudiantes de la universidad tengan una impronta y una manera de ser. Sí, o sea, incluso el chino puede ser un muchacho, digamos, no es porque vengan sectores populares, porque eso también es carreta. Yo recuerdo que incluso en mi época se discutía que se abran cupos para los sectores populares y ese tipo de reivindicaciones. La verdad es que en muchas ocasiones los sectores populares no acceden ni a esta ni a ninguna otra universidad, o sea, no es tan fácil así. Pero, digamos, lo que permite, lo que hace que la universidad, que los chinos de la universidad sean así, no es de dónde vienen, no es su estrato social de dónde salieron. El de estrato popular y el de estrato alto pasa por la universidad y queda marcado, ¿sí? Queda con una manera de analizar las cosas, de ser, bueno, ahora que también me preguntaban, hasta de vestirse, ¿sí? O sea, ha pasado un montón de tiempo para que yo me pueda vestir así, pero yo recuerdo cuando yo salí a trabajar por primera vez y también me da risa, o sea, yo con mochila y la cosa y el pelo y la manera de vestir también es muy distinta, Ahora, después, pues por supuesto, yo no estoy hablando del adolescente tardío, ¿no? Ni del estudiante eterno, eso también es una bobada, ¿no? Porque eso es cuarentones o cincuentones con mochila y cola de cabello, pues, pero bueno, allá ellos, sí, pero tampoco ese es el cuento, pues si no es una manera de ver la vida, de analizar los problemas. Nosotros aquí, pues a veces también eso es un lío, pero
de ver mucho más allá de los problemas, las estructuras, qué es lo que hay detrás de un problema y no solo ver cómo se plantea una solución, ¿sí?, instrumentalmente. Eso a veces es un lío. Tania, un evento cultural que sea memorable y un personaje para usted haya marcado. Pues yo creo que sí, un evento cultural, había como dos muy importantes que yo recuerdo, pero me dieron hace poco noticias de que se volvió terrible, lo cual lamento mucho. Pero uno que era muy importante en mi época era lo que llamaban el aquelarre, que era el 31 de diciembre, y eso era de octubre, perdón, era un evento y aquí traíamos películas y la cosa del baile y una vaca loca con fuego en los cachos, o sea, era un evento chévere y al que se vinculaban muchos estudiantes y había mucho de lúdica y tal, mucho discurso de ese detrás cuando yo estaba. Ahora me contaron que eso, mejor dicho, genera un dispositivo de seguridad impresionante en la universidad porque hay robos, violaciones. Yo lamento mucho si eso se convirtió así, lo lamento mucho porque en realidad era ¿cómo será? Como un hito, ¿sí? O sea, uno esperaba que eso pasara, sí, que el aquelarre, y que chévere, y que no sé qué. Y hubo también cuando yo estaba estudiando una cosa que se llamaba la Semana Cultural, que podría ser parecido. Pero la Semana Cultural, digamos, era menos fiesta. Lo que pasa es que la aquelarre sí era la fiesta y la lúdica y el disfraz y la toma de pelo y tal. En cambio, la Semana Cultural era más charlas y no sé qué, pero no la oficial de la universidad, sino una que hacían los estudiantes, porque hay Semana Cultural en septiembre, sino una que hacían los estudiantes. Y personajes, eso sí es muy difícil. Yo creo, con todo respeto, que de rectores, indudablemente, digamos, por muchas razones, Mockus significó un hito en la Universidad Nacional. O sea, por muchas razones. Pues por su bajada de pantalones, por lo que significó la reforma académica, por el hecho de que era un rector, digamos, que fue una figura de autoridad distinta a lo que tradicionalmente había sido el rector de la Universidad Nacional, por lo que su trayectoria posterior, yo pienso que indudablemente Mockus significó un hito, como, digamos, si uno lo plantea desde el punto de vista de las directivas. Y de los estudiantes de mi época, supongo que ya ahorita no, él no se acuerda a nadie, pues el Duche. O sea, eso marcó los 5 años de mi vida universitaria totalmente. Todo el mundo tuvo que ver con Humberto, pues con Humberto Peña, que era el Duche. ¿Cómo lo describís? Lo que pasa, él era estudiante de Derecho. Cuando yo entré a la facultad, él estaba como en séptimo, tal vez, séptimo o octavo, o sea, era de los grandes. Aquí los grandes son desde séptimo para arriba, octavo uno ya es grande. O sea, ya están los que ya se están por graduar. Y era una persona, digamos, externamente muy agresiva. O sea, su manera de vestir y su manera de mirar y su manera de ponerse en el mundo, pues su gestualidad en el mundo era muy agresiva, pero cuando uno lo conocía, el tipo era un dulce, sí, era queridísimo, súper buen amigo, muy estudioso, que eso yo creo que finalmente nunca se lo reconoció, porque el hombre, digamos, la imagen que se conoció de él externamente era terrible, ¿no? Era una persona muy contradictoria en eso. Sí, en todo caso, lo que pasa es que nosotros finalmente logramos ser amigos, pero al principio nos detestábamos a muerte. Sí, yo le daba durísimo aquí en los discursos y él también, pero después de un tiempo, pasados los semestres, finalmente terminamos siendo amigos. Pero lo que pasa es que la imagen que trascendió a la opinión pública, pues además lo mataron aquí en la universidad, fue esa imagen muy agresiva y muy de todo ese tipo de cosas que él hacía, ¿no? Que eran jodidas, ¿sí? Eran cosas complicadas. Pero el tipo, digamos, nadie sabía de la calidad académica impresionante que el tipo tenía. Era un tipo brillante en realidad, muy juicioso, escribía muy bien, pero su vaina tenía un poco el disco rayado, ¿sí? O sea, si él, pienso yo, si hubiese podido lograr ese tránsito que era en el que estaba justamente, o sea, el tipo lo matan 3 o 4 días antes de entregar la tesis. O sea, entregó la tesis, mejor dicho, él terminó de escribir la tesis, le puso el último punto aquí en el segundo piso y bajó a tomarse una gaseosa y ahí lo mataron. Entonces,
yo creo que, y estaba en todo ese tránsito y nosotros lo hablábamos mucho y él me decía, mire, yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer yo cuando salga de aquí? Yo no entiendo a dónde voy a coger, porque mi vida es la universidad, yo he hecho todo lo que he hecho en la universidad. Y bueno, como ese tránsito, pienso yo que si, como todo el mundo tiene que salir a enfrentarse, digamos, a la vida real, creo yo que hubiese sido una persona importante y seguramente hubiese terminado finalmente siendo profesor de aquí. Yo es lo que yo creo, porque era bueno académicamente, cosa que no pasaba con todos los líderes políticos de la universidad. Pero pues lamentablemente lo que trascendió fue como la imagen más agresiva, y eso hizo que fuera lo que se quedara finalmente. Entonces yo tengo que decir que si le a mí que lo conocí, y yo creo que a las personas que estaban de la grupamenta política, tienen que decir que el tipo fue un referente, porque nació y murió en la vida universitaria. Sí, o sea, él aquí apareció, lo pusieron el duche desde el primer día, eso se lo pusieron fue los estudiantes, los compañeros de él, porque empezó a alegar, no recuerdo muy bien ya la anécdota, la verdad no recuerdo muy bien, pero tenía que ver, por supuesto, digamos, con una discusión que se hizo sobre el régimen nazi, no sé qué, y él empezó con su vehemencia, porque era muy vehemente y eso era agresivo para el resto de la gente. Entonces, algo así, de esa manera terminaron llamándolo duche, y así se quedó el resto de la carrera. Es que nadie casi sabía ni cómo se llamaba el tipo, nadie sabía cómo se llamaba el duche, y fue la locura. El duche, decían que se robaban un camión allí y era el duche, y a la misma hora asaltaban una cafetería y era el duche. Eso era loquísimo, sin que yo quiera decir que había cosas de esas que él no hacía, claro que las hacía. Tania, ¿cómo ves tú ahora, en ese momento, a la Universidad Nacional? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus amenazas? Lo que pasa es que ya no estoy aquí, la conozco más de fuera. Pues más de fuera, yo no conozco lo que está pasando internamente, la verdad. He tratado de enterarme ahora porque estoy en la maestría, pero uno está por fuera, o sea, uno viene, estudia y se va. No he logrado entender cuál es el agarrón que tienen con todo este tema de la reforma, no he logrado entenderlo. O sea, para mí era conocido cuando yo estaba, pues, de qué era lo que estaba detrás, o qué se discutía, cuáles eran los principales argumentos. Ahorita no he logrado cogerle el hilo a qué es lo que están peleando. Pero entonces, no vista internamente, yo sigo viéndola más desde afuera. Y yo creo que la Universidad Nacional, independientemente de cualquier cosa, hay que defenderla para el país, para darle soluciones, para dialogar sobre el país y pensar el país. Y esa es una fortaleza invaluable que yo creo no tiene ninguna otra universidad. Y pensar el país desde esta perspectiva de los estudiantes de la universidad, con cierta sensibilidad, con cierta manera de abordar los problemas, insisto. Yo creo que eso es una fortaleza y que la universidad debe ser defendida en ese espacio. Más románticamente, debe ser defendida como el escenario en el cual le permite a gente de cualquier lugar del país formarse, ascender socialmente, ser profesional. No lo digo en un sentido arribista, ¿sí? No lo estoy diciendo en ese sentido arribista, sino que un muchacho bueno que quiere estudiar de cualquier lugar del país lo puede hacer porque la Universidad Nacional existe, y lo puede hacer accediendo a la mejor universidad, sí, al mejor conocimiento, porque pues acceder a cualquier universidad pues lo puede hacer a una de garaje, ¿sí? Pero el tema es que le permita acceder a un conocimiento de alto nivel, a un escenario como estos, que le permite una enorme cantidad de posibilidades a cualquier muchacho de este país, a cualquiera. Yo creo que eso es absolutamente invaluable y eso hay que defenderlo. ¿Qué debilidad? Nos falta sentido práctico también. O sea, los estudiantes ya en el mundo profesional nos falta mucho sentido práctico. Ahí a veces se van al otro extremo. Sí, mucha mamertería, con todo respeto y eso que yo vengo de allá, pero mucha mamertería, ¿no? Todo lo convierten en un problema de lucha de clases afuera, y eso no es tan sencillo. Sí, hay cosas que no se han hecho, no porque la burguesía no deje, sino porque es que no se puede. Y un poco lo digo por lo que uno observa, por ejemplo, en un gobierno de esta ciudad, el gobierno de izquierda de Lucho Garzón, y yo soy luchista, por supuesto, pero a veces uno tiene la impresión de que mucha gente que viene en la izquierda o ha estado en la izquierda y accede al gobierno, como lo ha satanizado tanto, sí, lo ha satanizado tanto, que eso es un desastre y que todo eso es sí, horrible, llega y termina pecando, como creo que tal vez en el periódico lo decían, un poco el síndrome de Adán, ¿no?
de que nosotros nos inventamos el mundo y de aquí para atrás todo fue malo y a nadie se le ocurrió nada bueno y todo, sí, era un desastre. Yo creo que eso tiene que ver un poco, puede ser un defecto de la universidad o de gente de la universidad. Así como puede ser una virtud la manera de abordar los problemas, también tiene ese lío, y es la falta de, ¿qué será?, de un sentido práctico, de menos ideologizado, menos trascendental, ¿sí? O sea, hay cosas que son sencillas y que se pueden hacer, procesos intermedios sin que usted esté pensando con ello transformar el mundo. O hay cosas que no se hacen no porque la gente sea mala, sino porque hay cosas que no se pueden hacer. Un poco de como más sentido práctico, lo llamaría yo, no sé cómo llamarlo, pero una cosa de sentido práctico. Tal vez ese sería el problema, el resto todo, la universidad es maravillosa. Eso sí. Gracias. Tania. De la militancia formal de la Juventud Comunista. Eso así como a grosso modo. ¿Quieren saber algo más? ¿Cuál era la ideología que manejaban en ese entonces? Pues aquí había, como creo que todavía sigue habiendo, la verdad no estoy muy enterada del detalle actual, pero en esa época se reflejaba mucho como los grupos políticos del exterior, los que había afuera, tenían y siempre han tenido presencia dentro de la universidad. Entonces, por decir algo, recuerdo que cuando uno era primíparo, había dentro de las actividades de la semana de inducción, que se llama, había un día en el cual todos los miembros de grupos políticos o de grupos de trabajo hacen una presentación e invitan a los primíparos a pertenecer a esos grupos. Entonces recuerdo, por ejemplo, que había una persona de la JRDC, o sea, la Juventud Revolucionaria de Colombia, existía una cosa que se llama Aporte, que el logo era una A mayúscula, una X y una T, ¿no? Aporte era otra cosa que había. Estaba la UJP, o sea, la Unión de Jóvenes Patriotas, que eran como una especie de juventud que estaba tratando de conformar la Unión Patriótica en esa época. Ellos también tenían relativamente fuerza, presencia en la universidad en ese momento. Por supuesto estaba la JUCO, unos que se llamaban el FER sin permiso, yo no sé si ellos se acabaron, no hago 28 años. Entonces cuando entré, un poco es tradicional que yo militaba, digamos, como en un centro que se llamaba en esa época un centro. Entonces aquí me recibieron los muchachos del centro de la Universidad Nacional. Ese centro se llamaba en esa época el Hernando González Acosta, estaba, digamos, liderado por algunas personas que llevaban cierto tiempo en la universidad, y yo me vinculé con ellos y entonces empecé a trabajar desde los inicios de mi vida universitaria con la Juventud Comunista. Después de un tiempo, y eso pasa, digamos, es normal, hay muchos grupos, o había en esa época grupos políticos que intentaban, digamos, atraerlo a uno hacia sus grupos, ¿no? Entonces, pero en todo caso yo tenía una tradición muy fuerte de familia comunista y era de la JUCO también desde antes, entonces era muy difícil que no estuviera metida dentro de la juventud. Yo estuve en la Juventud Comunista y fui militante de la Juventud Comunista en el centro de la Universidad Nacional durante casi toda mi vida universitaria, tal vez solo a finales del 93, y justamente con ocasión de la decisión que tomamos algunos de lanzarnos a la candidatura a la representación estudiantil, algunas personas del centro no estuvieron de acuerdo con eso, y entonces hubo una especie de fractura, y a raíz de eso yo me retiré, digamos. Noviembre del 2004, 20 para las 11, estamos con Tania Guzmán, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Tania, quisiéramos saber un poco acerca de la trayectoria que tú tuviste en la Universidad Nacional. Entonces, ¿cuándo llegaste a la Universidad Nacional? ¿Por qué la Universidad Nacional? ¿La carrera? Bueno, yo entré a la Universidad Nacional en el año 1990. Yo me presenté, yo quería estudiar Derecho, yo quería ser abogada. Sin embargo, me presenté a otras universidades a ingeniería en la Distrital por darle un poco gusto a mi papá, que es abogado en todo caso. Pero finalmente pasé a la Nacional. Y eso pues fue muy importante, ¿no? Porque si no hubiera terminado siendo ingeniera, cosa que creo no me hubiera hecho tan feliz como ahora.
Pues, ¿cuál fue tu trayectoria dentro de la Bien. Yo, digamos, antes de entrar a la universidad había sido militante, o era en ese momento militante de la Juventud Comunista Colombiana. Yo entré a la Juventud Comunista Colombiana cuando tenía como 14 años por ahí, de manera que, y entré a la universidad cuando tenía 17, iba a cumplir 10, como lo manifestaba en esas épocas. Yo creo que nosotros hice grandísimas amistades con gente que era de otros grupos políticos, grandísima amistad, y aún hoy todavía las conservo. Sin embargo, era muy curioso cómo en ese momento en el ejercicio de la política nos dábamos muy duro, ¿no? O sea, en los discursos y la cosa, nos dábamos muy fuerte, es decir, pero cuando digo que nos dábamos muy fuerte no quiero decir en agresión física ni nada de eso, sino en la discusión, y eso era muy enriquecedor en todo caso. Ahora, lo que pasa es que también eso generaba, es decir, eran unos escenarios en los cuales uno aprendía a comportarse, aprendía que el debate era muy fuerte, que las discusiones eran muy intensas, pero que eso no significaba que hubiese agresión física o malestar, digamos, de tipo de amistad entre las personas. Eso lo entendía la gente que es de los grupos políticos, pero la gente que no lo es, el resto o la mayoría pues de los estudiantes de la universidad no lo entendía, y a mi juicio eso impedía a mucha gente vincularse a ese tipo de escenarios de discusión, porque le temía. Es decir, aquí expresarse en público no es fácil, hablar en una asamblea pública en la Universidad Nacional, por lo menos en mi época, yo no sé ahora cómo será, pero no era fácil en el sentido de que usted no podía decir cualquier bobada, sino había emulación de discursos, había lectura, había conocimiento de ciertos temas, entonces no era sencillo, y eso hacía que de pronto a ver aquí los letreros que firmaban así, ahora era Frente Estudiantil Revolucionario, FER sin permiso. Estaban los anarquistas, los que se llamaban así, el combo anarquista. Había un líder muy importante aquí en Derecho, como anarquista. Bueno, estaba por supuesto Humberto, el duce, que lo llamaban Humberto Peña. Sí, él fue, digamos, muy importante. Si uno tiene que hablar, ya si nos metemos de personas, ¿se puede? Pues bueno, porque si uno, digamos, uno podría ya hablar, cada uno de estos grupos tenía líderes muy importantes, o sea, muchachos líderes muy importantes, obviamente. Bueno, ahora también recuerdo los guardias rojos cuando yo arranqué en el 90 no eran tan importantes, o sea, ellos no tenían tanta presencia. Fue más adelante cuando empezaron a crecer, ¿no? Fue un fenómeno bastante curioso que incluso hizo que las otras fuerzas políticas nos pellizcáramos mucho, porque por supuesto, digamos, los guardias rojos eran complicados, es decir, las otras fuerzas políticas de las que les he hablado permitían diálogos entre sus liderazgos, es decir, se podía hablar, aun cuando, por supuesto, las diferencias entre pertenecer a la JUCO, a la JRDC o a la UJP eran muy grandes, ¿cierto? Yo, viéndolo en perspectiva, voy a decir, y aún incluso